Voy a empezar a grabar de nuevo. Voy a empezar a grabar así. Entonces, como te había dicho, la fotosíntesis tiene varias fases, fase luminosa, fase oscura. ¿Qué se necesita para empezar acá? Acá se necesita, a ver, para iniciar la fotosíntesis tú necesitas agua, luz y CO2. Justo cuando voy a empezar a grabar ya entra Eddie Arias. Ya entonces. Tú para iniciar la fotosíntesis tú necesitas agua, luz, CO2 en general. Esta es la ecuación. ¿Y qué vas a producir al final? Glucosa y oxígeno. Entonces, mira, esto es lo que vas a producir. Entonces, pero la fotosíntesis se divide en dos procesos, fase luminosa y fase oscura. Entonces, en la fase luminosa, ¿qué vas a utilizar? Vas a utilizar agua, luz, ADP y NADP. Profesor, eso no estaba acá. Sí, es que eso no está en la ecuación general. Está en la ecuación particular ¿de quién? De la luminosa. Pero si tú sumas la luminosa más la oscura, ¿qué te va a dar? La general, ¿no? Entonces, tienes agua, luz, ADP y NADP. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se unen estos elementos y va a producir ¿qué cosa? Mira, acá ya se utiliza, mira. Y acá se forma ¿quién? El oxígeno. Y el oxígeno se libera. Mira, acá está el oxígeno, ¿ves? Entonces ya se liberó el oxígeno, has utilizado el agua, has utilizado la luz, pero ¿qué te falta utilizar? El CO2 y formar la glucosa. Entonces, eso seguro se va a formar después en el siguiente proceso. Tienes agua, luz, ADP, NADP, se forman, se juntan y formas oxígeno y se formará ¿qué cosa? Y ahora vas a formar lo que vendría a ser ATP y NADP, H2. Estos dos compuestos que se han formado en la fase luminosa, ¿a dónde van a ir? Va a ir hacia la fase oscuras, que juntándose con el CO2, ¿qué te van a formar ahora? Ahora sí te van a formar un elemento que se llama glucosa. Y listo. ¿Pero qué has utilizado para formar la glucosa? Has usado NADPH2, ATP y el CO2. ¿Y ves? Ya están utilizados todos los componentes, todo lo que necesitabas y todo lo que necesitabas para formar ¿qué cosa? Glucosa y oxígeno. Este es en resumen, esto es así en resumen todo lo que ocurre en qué? En la fase, en la fotosíntesis, ¿ya? Todo esto es lo que ocurre en la fase de la fotosíntesis. Pero tú tienes que resumirlo, tienes que ver por parte por parte. Por ejemplo, en la fase luminosa que había, tenías la fotoexcitación, ¿no? De los fotosistemas. Tenías la fotólisis del agua. Tenías, ¿qué más? La fotofosforilación. Y tenías la fotorreducción ¿de quién? Del NADP. Del NADP. En la fase oscura también vas a tener 4 procesos importantes, 4 o 5 procesos, dependiendo quién te haga la pregunta, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a ver ¿qué cosa? La fase oscura. ¿Y cuál va a ser lo importante acá? Vas a ver en qué momento se agrega el CO2, en qué momento se agrega el NADP, H2, y en qué momento actúa el ATP. ¿Ya? Entonces, espero que me hayas entendido. ¿Hay alguna preguntita acá, por favor? Para poder avanzar al siguiente, a la fase oscura. A ver en el chat, por favor, si hay alguna pregunta. Creo que no. Entonces, vayamos a la siguiente. Entonces. Ya. La fase oscura, por si acaso se copia todo, ya sabes, ¿no? Claro. La fase oscura o quimiosintética, también llamada ciclo de Calvin y Benson, se utilizan los productos de la etapa luminosa. ¿Cuáles eran los productos de la etapa luminosa? Entonces, color creo verdecito. Verdecito ya. ¿Cuáles son los productos de la etapa luminosa? El ATP, el NADPH2. Y se le va a incorporar ¿qué cosa? El CO2. Para poder formar las sustancias llamadas CHO. ¿Quiénes están formados por CHO? Glúcidos, lípidos, proteínas, ¿no? Entonces, vamos a ver acá los procesos que son bien importantes, ¿ya? Acá tenemos, como te digo, la fase oscura, ¿no? O también llamado quimiosintética o ciclo de Calvin, ¿no? Entonces, el primer proceso se llama activación de la ribulosa, ¿ya? ¿Cómo es la ribulosa? La ribulosa monofosfato o ribulosa 5-fosfato. ¿Cómo tú lo puedes llegar a activar? Fácil. Tú le tienes que agregar energía. ¿Y cómo tú le transfieres energía a una molécula en la célula? Fácil, con una moneda energética. ¿Y cómo se llama la moneda energética? ATP. Simple. La ribulosa 5-fosfato es activada ¿por quién? Por la ATP. Y esta ribulosa 5-fosfato va a cambiar de nombre. Ya no va a ser una, ¿cómo te podría decir?
ya no va a ser una ribosa 5-fosfato. El ATP le ha entregado un fosfato y le entregó energía. Por lo tanto, ya no va a ser monofosfato. ¿Qué va a ser ahora? Bifosfato. Entonces, de la ribosa 5 monofosfato o fosfato, pasa a llamarse ribosa 1.5 difosfato. Así es simple, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Esta molécula, porque es importantísimo. ¿Por qué le he puesto el mismo color que el CO2? Porque acá se va a fijar quién cosa, el CO2. El CO2 va a estar ahí en el ambiente, va a ver la ribosa 1.5 difosfato y se le va a unir. Se le va a pegar como lap. Entonces, ¿cómo se llama el segundo proceso que pasa acá? Se llama la fijación del CO2. ¿Qué es lo que había ocurrido acá? Acá había ocurrido que la ribosa 1.5 difosfato reacciona ¿con quién? Reacciona con el CO2. Y se forma una molécula inestable, pero ya de ¿cuántos carbonos? De 6 carbonos. Ahora, esta molécula inestable, como es inestable, se va a romper, pero se va a romper en dos partes iguales. Si es de 6 carbonos, ahora se va a formar una molécula de 3 carbonos, ¿ya? Se forma una molécula de ¿cuántos carbonos? De 3 carbonos. ¿Y cómo se llama esta molécula? Se llama fosfoglicerato. Ahora, ya hemos utilizado el ATP, hemos utilizado el CO2. ¿Qué falta utilizar entonces? El NADPH2, ¿no? ¿Pero dónde se va a utilizar? Ah, eso se utiliza en la siguiente. ¿Cómo se llama la siguiente? La fotoreducción. Disculpa un momento, quiero usar el rojito, no el verde. Que diga, no es fotoreducción, disculpa, se llama la reducción del fosfoglicerato. Ya. De cuando pasa con su costado, cuando está haciendo clase llora él. Ya, bueno, sigamos. ¿Qué va a pasar con la reducción del fosfoglicerato? En el fosfoglicerato lo que va a ocurrir es que va a ser reducida, va a tener una transformación, porque el fosfoglicerato a la célula, a la planta vegetal no le sirve demasiado. Entonces, al no servirle demasiado, lo que va a ocurrir es que va a tener una transformación. Y va a tener una transformación muy importante. ¿Cómo se va a llamar ahora esta molécula que es muy, pero muy importante? Que lo voy a poner de color azulito ahora sí. El fosfogliceraldehído. ¿Qué pasa con este fosfogliceraldehído? Este fosfogliceraldehído te va a dar origen ¿a qué? A todas las demás moléculas. Por lo tanto, es importante llegar a ella. Entonces, ¿el fosfoglicerato te servía? No. Tenías que hacerle algunas cositas. ¿Cómo cuáles? Acá ya tenías que incorporarle, ¿qué cosa? El hidrógenos y electrones. Pero ¿quién es la molécula que tiene hidrógenos y electrones que se ha cargado de esa manera de la fase luminosa? Fácil. ¿Te acuerdas que hablamos de la fotorreducción del NADPH2? De la reducción del NADP. Ya, el NADPH2 que ha sido reducido y tiene electrones de más, ¿a quién le va a entregar sus electrones y sus hidrógenos? Al fosfogliceraldehído. Entonces, ¿quién le entrega el NADPH2? ¿Y esto con una ayuda de quién? ¿Quién le ayuda? El ATP. Y acá actúa otra vuelta el ATP. Entonces, mira, ya tienes 3 procesos importantes, ¿no? Activación de la ribosa, que sea con la ATP, ¿no? La ribosa monofosfato se forma ribosa 1.5 difosfato. Entonces, una vez que se forma esta ribosa 1.5 fosfato, va a originar ¿qué cosa? La fijación del CO2, porque esta ribosa 1.5 difosfato se va a unir al CO2 y te va a formar una molécula de 6 carbonos. Esta molécula de 6 carbonos se va a romper y va a formar el fosfoglicerato. Este fosfoglicerato no te sirve mucho, por lo tanto va a tener que ser transformado. ¿Por quién? Por el NADPH2, que le va a dar sus hidrógenos y sus electrones. De esas maneras, el fosfoglicerato se transforma en fosfogliceraldehído. Está listo. Ahora vamos con el siguiente, llamado síntesis de glúcidos y regeneración de la ribosa 1 de las 5 fosfato. ¿El nombre es grande? Sí. ¿Por qué? Lo que se haya formado acá, ahora, ¿qué va a hacer? Va a originar a la... Entonces, este fosfogliceraldehído va a poder formar cualquier molécula. Va a formar a la ribosa 5-fosfato y va a dar origen ¿a quiénes? A la fructosa, glucosa y todo eso. ¿Okay? A partir de este momento se origina ¿qué cosa? La síntesis de las moléculas orgánicas. Este fosfogliceraldehído es importantísimo, ¿ya? No te olvides.
¿Quién da origen a las moléculas orgánicas? El fosfoglicerato. No, disculpa, este no es. El fosfogliceraldehído, ¿ya? ¿Quién da origen a la ribosa monofosfato? El fosfogliceraldehído, ¿ya? No lo olvides. Y una vez que se ha formado otra vuelta la ribosa monofosfato, viene otra vuelta la fijación, la activación de la ribosa, fijación del CO2, reducción del fosfoglicerato, se forma fosfogliceraldehído y otra vuelta. Entonces sería un ciclo, ¿no? Por eso se llama el ciclo de Calvin-Bellson. Entonces, todos estos son todos los 4 procesos de quiénes? De la fase oscura. Entonces, y todo eso ha sido entonces, ¿qué cosa? La fotosíntesis. Desde la fase luminosa hasta la fase oscura, ¿no? Claro. Y hay algo también que importante que quiero que me entiendan acá, que no le he puesto todavía, que es muy importantísimo. Acá hay una enzima que ayuda a fijarse el CO2 con más rapidez. ¿Cómo se llama esta enzima? Esta enzima se llama rubisco, por favor, no te olvides, ¿ya? Esta enzima es muy importantísimo. ¿Quién le ayuda al CO2 a fijarse con mayor rapidez a la ribosa 1.5 difosfato? El rubisco, ¿ya? Entonces, simple, ¿no? Ahora vamos a ver acá un esquemita que te voy a hacer para que puedas entender mucho mejor. Entonces, esto lo borramos. Listo. ¿Qué es lo que ocurría acá? En la fase luminosa, tú ya sabes lo que pasa, ¿no? Claro. En la fase luminosa, se forma unos compuestos, ¿no? ¿Qué se forma? O sea, tú ya sabes que es necesaria agua, luz, todo, ¿no? Pero ahorita lo que me importa es que te acuerdes qué compuestos son los que se forman. Se forma el ATP, se forma el NADPH2, ¿no? Claro. Y el oxígeno, que es liberado, ¿no? Claro, pero el oxígeno no importa, porque como se va al exterior y no se utiliza, déjalo así, entonces. El oxígeno es liberado, ¿está bien? Es liberado al exterior. Y el ATP y el NADP van a ser utilizados ¿dónde? En la fase luminosa, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre acá, entonces? Como te había dicho, tú tienes 4 procesos importantísimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 4 procesos? Hablemos del primero, entonces. Otro colorcito azul creo que está bien. Primero, vamos a saber que a partir de ahora va a empezar, ¿qué cosa? La fase oscura, ¿no? En esta fase oscura, tú tienes primero lo que se llama el proceso de activación de la ribosa monofosfato. ¿Está bien? La ribosa monofosfato. Luego que tienes fijación del CO2, ¿no? Claro. Luego que tenemos después reducción del fosfoglicerato, ¿ya? Tenemos reducción del fosfoglicerato. Estoy poniendo las abreviaciones nada más, ¿ya? Activación de la ribosa monofosfato, fijación del CO2. Y creo que mejor ya. Mejor así, para que no te confundas. Fosfoglicerato. Entonces. Y por último tenemos regeneración y síntesis, ¿ya? Por último tenemos la regeneración y síntesis. ¿Por qué lo pongo así de esta manera? Porque este es un ciclo. Entonces, primero, en la activación, entonces vamos a poner acá con el color moradito, creo, para resaltar. En la activación, ¿qué es lo que ocurre? Viene el ATP y se une ¿quién? Y se va a unir a una molécula. ¿Estamos bien? Entonces, al unirse a la molécula, disculpa, un momentito. Entonces, tenemos la activación de ribosa monofosfato. Entonces, voy a dibujar una ribosa acá, ¿ya? Entonces, mira. Este sería un carbono. 2 carbonos. 3 carbonos. 4 carbonos. 5 carbonos, ¿ya? Entonces, como es ribosa es una molécula de 5 carbonos. Y mono significa 1
fosfato. ¿Qué significa? Que es una molécula de 5 carbonos que tiene un fosfato. Entonces voy a dibujar el siguiente fosfato. El siguiente fosfato voy a ponerle acá. ¿Ves? ¿Y qué tienen acá este en común? Que están unidos. Mira, y tienen un enlace. ¿Ves? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y están unidos. Entonces se llama ribosa 5-fosfato. Listo. Y cuando viene el ATP y si esto se activa, si esto se llega a activar, ¿qué es lo que ocurre? El fosfato se va a unir otra vuelta acá. Y acá va a cambiar algunas cositas. ¿Cómo qué? Acá se va a pasar, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Sigue siendo una molécula de 5 carbonos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Debido a que el ATP la ha activado y le ha agregado un fosfato, ahora esto va a cambiar. Ahora tienes acá un fosfato y acá vas a tener otro fosfato. Entonces, ¿qué ha pasado con esta molécula? De pasar a una ribosa 5-monofosfato, ha pasado a una ribosa. Mira, ahora ¿dónde están los fosfatos? En el 1 y en el 5. 1.5, como son dos fosfatos, bifosfato, ¿no? Claro. Entonces, ¿pero qué pasa ahora que viene acá? Ahora va a venir el CO2. Mira, ahora acá viene el CO2. Por eso este proceso se llama fijación del CO2. Viene el CO2 y ¿dónde se va a querer unir? Se va a unir acá. Y se une esta molécula. ¿Qué pasa si se une acá? Listo. Vas a tener que agregarle ahora, ¿qué cosa? Mira, vas a agregarle, ¿qué cosa? Otro CO2. Entonces, ya no sería una molécula de 5 carbonos, ahora sería una molécula de 6 carbonos. Y al ser de 6 carbonos, ¿qué va a pasar acá? Se va a desestabilizar. Al desestabilizarse, va a producir, ¿qué cosa? Una ruptura y se va a romper. Y se rompe en dos moléculas de 3 carbonos. ¿Y quién se forma acá entonces? Se forma una molécula que ya te había dicho. ¿Cuál es? El fosfoglicerato, ¿no? Entonces, tenemos acá el fosfoglicerato. Vamos a dejar acá entonces el fosfoglicerato. Tenemos acá el fosfoglicerato. Entonces, este fosfoglicerato que vemos acá, te recuerda que también tiene un fosfato. Mira, son dos, ¿ah? Voy a dejar uno nada más. ¿Va bien? Y están unidos. Son fosfoglicerato. ¿Qué va a pasar acá? Se le va a agregar algo acá. ¿Por qué? No me sirve el fosfoglicerato. Lo que me sirve a mí es el fosfoglicerado. Pero para transformarlo en fosfoglicerado le tengo que agregar H2 y le tengo que agregar electrones. Y acá le tengo que ayudar con una molécula. ¿Qué le voy a agregar también? ATP. Entonces, así se da la reducción del fosfoglicerato. Y ahora sí ya tengo lo que se llama el fosfogliceraldehído, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el fosfogliceraldehído? Vamos a cambiar algunas cositas acá nada más. Y se forma el disculpa, se forma, porque son 3 carbonos, ¿no? Un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Y vamos a formar el fosfogliceraldehído. Vamos a ponerlo así de esta manera. Entonces, el fosfogliceraldehído, ¿no? Entonces, se formó el fosfoglicerído. ¿Y este fosfoglicerído de qué me va a servir? Con esta molécula yo puedo originar ¿a quién? Una molécula muy especial. ¿Quién va a ser esta molécula muy especial? De acá yo puedo realizar la síntesis, ¿está bien? De estructuras orgánicas como glúcidos, proteínas, o si no de acá, yo puedo formar otra cosa. Le pongo 2 carbonos más y formo ¿qué cosa? Otra vuelta la ribosa monofosfato. Profesor, ¿y para qué va a hacer esto? Fácil. Esto se hace porque simplemente esta molécula, para que pueda activarse, irse y formar ¿qué cosa? Y realizar ¿qué cosa? La fijación de CO2. Después hacer la reducción del fosfoglicerato. Y luego hacer ¿qué cosa? La regeneración y síntesis de regeneración o síntesis. Y después ¿qué hacer? Otra vuelta a hacer la activación. Entonces, ¿qué se origina? Se origina un ciclo, ¿no? Un ciclo. ¿Cómo se llama este ciclo? Ciclo de Calvin-Benson. ¿Cómo se llama esto que hemos visto acá? Se llama la fase oscura. Profesor, entonces ya sé dónde se utiliza el ATP, ya sé dónde se utiliza el CO2. ¿Y dónde se utilizó el NADPH2? Ah, el NADPH2, si estuvieses atento, te habrás dado cuenta que se utilizó acá. Mira. Acá. ¿Ves?
¿Quién le entrega los electrones? El NACPH2. ¿Quién le entrega los hidrógenos? El NACPH2. ¿Quién le entrega los electrones? El NACPH2. Entonces, ¿quién ayuda en la reducción del fosfoglicerato? El NACPH2 con el ATP. Y todo esto que vendría a ser simplemente la fase oscura, ¿no? Entonces, ya sabiendo eso, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a dónde? A resolver los problemitas de tu libro, ¿ya? Entonces, vamos a ver los problemitas del libro. Vas a ver que no son tan trancas, ¿no? Entonces, primera pregunta. Para la primera pregunta, en la fase luminosa, escúchame, en la fase luminosa de la fotosíntesis, voy a arreglar, pero déjame acomodar esto un poquito. En la fase luminosa de la fotosíntesis, vamos a subrayar algunas cositas. Ya. Listo, en la fase luminosa de la fotosíntesis, la desintegración del agua proporciona los electrones, ¿no? Necesarios para la formación de... Este evento es conocido como fotorreducción. Un momento. Primero te habla de la fase luminosa, todo, pero al final te dice que es la fotorreducción. ¿Quién se reduce? Entonces, por favor, respondan acá en el chat. ¿Quién se reduce? ¿Quién realiza la fotorreducción? ¿Quién la realiza la fotorreducción? ¿El CO2, la clorofila, el NACPH2 o el rubisco? Entonces, el que realiza la fotorreducción es el NACP, ¿no? Entonces se forma, ¿qué cosa? El NACPH. La B, por supuesto, claro. Está bien, Rodrigo. Perfecto. Entonces, vamos con la siguiente. Entonces, a ver, sí, claro. Al analizar el proceso de la fotosíntesis, se determina que la fotoexcitación es ocasionada por la energía luminosa captada por los pigmentos fotosintéticos, que están ubicados, a ver, ¿dónde están ubicados? ¿Dónde se da la fotoexcitación? A ver. Está bien, pero qué raro, has escrito dos respuestas. Ya. Se da en los fotosistemas. Claro, está bien tu respuesta, pero no es en el estroma. O sea, está bien que es en el fotosistema, pero en los fotosistemas no están en el estroma. ¿Dónde se encuentran los fotosistemas? En las tilacoides, ¿ya? Del cloroplasto, ¿ya? No te olvides, por favor, ¿ah? ¿Dónde se da la fotoexcitación? En los fotosistemas de la tilacoide, ¿no? Claro. A ver, sigamos. La fase oscura de la fotosíntesis en las plantas es un proceso que ocurre con independencia de la luz, ¿ya? Pero requiere que algunos de los productos de la fase luminosa en dicha etapa participa. Entonces, en dicha etapa participa la rubisco, que se caracteriza por qué. Entonces, mira, te está hablando de quién, de la rubisco. ¿Por qué se caracteriza la rubisco? Acelera la carboxilación, cataliza la formación de ATP, es un transportador de electrones, fosforila la ADP. Entonces, la respuesta 2 es fotosistemas, ¿ya? Fotosistemas. La pregunta número 3. La rubisco, como dicen ahí, perfecto, es la carboxilación. ¿Qué es la carboxilación? La carboxilación no viene a ser nada más que cuando tú le agregas a una molécula CO2, ¿ya? Entonces, la 3 es la acelera la carboxilación. Entonces, sigamos con estos. Entonces, a ver. Entonces, determine la secuencia correcta. A ver, quiero mover esto un poquito más para allá. No puedo mover así, además tiene que ser. Entonces, determine la secuencia correcta de verdadero o falso, ¿no? Respecto a esto. Entonces, esto yo te había dicho unas cuantas cositas, ¿no? Entonces, vamos a ver. La fotosíntesis se realiza por plantas y cianófitas siempre es oxigénica, verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué esto es verdadero? Porque las plantas y las algas siempre utilizan, ¿qué cosa? El agua, y ellos van a producir, ¿qué cosa? Oxígeno, por eso es oxigénica. Si no utilizan el agua, utilizan
compuestos sulfurados. ¿Y quiénes utilizan los compuestos sulfurados? Las bacterias. No te olvides de eso nunca, por favor, ¿ya? Las algas realizan fotosíntesis oxigénica y anoxigénica. Esa es falsa. ¿Quiénes hacen anoxigénicas? Las bacterias, ¿no? Claro. Si los sustratos utilizados para realizar la fotosíntesis con el CO2, mira, escúchame, mira este compuesto. Este compuesto es lo que te estaba diciendo. Mira, este compuesto vendría a reemplazar ¿a quién? ¿Quiere reemplazar a quién? Al agua. ¿Y quiénes utilizan este compuesto? Esto lo utilizan las bacterias. ¿Quiénes utilizan las algas y las plantas? Utilizan el H2O. Por lo tanto, botan oxígeno. Entonces, si los compuestos utilizados CO2 y H2S son utilizados, los productos serían glucosa y oxígeno. Aguanta un momentito. ¿Podrías producir tu oxígeno? Recuerda que el oxígeno se libera del agua, pero si no tienes agua, ¿qué vas a botar acá? Azufre. Entonces, este es falsa. Sí, este es falsa entonces. Entonces, vamos al siguiente. En organismos eucariontes autótrofos fotosintéticos, la fotosíntesis se lleva a cabo en el cloroplasto y citosol. Esta es falsa. ¿Por qué falsa? Se da en el cloroplasto, se da en eucariotas. ¿Y dónde ocurre en el citosol? En el citosol ocurre en las bacterias, específicamente en el mesosoma o en la laminilla fotosintética, que te hablé una vez, no sé si te acuerdas. En esa laminilla fotosintética se da la fotosíntesis, ¿pero dónde? En bacterias. Entonces, ¿y dónde ocurre la fotosíntesis en eucariotas? En el cloroplasto. Entonces, por lo tanto, la clave, ¿quién sería acá? La clave sería verdadero, falso, falso y falso. Ya para terminar con las preguntitas, vamos a ver esta última preguntita que vemos acá. El agua en que se riega una planta tiene oxígeno marcado. Mira, el agua con el que se riega una planta tiene el oxígeno marcado. ¿Qué quiere decir? O18. Está marcado. Al cabo de un tiempo, al analizar los productos de la reacción fotosintética, podría verificarse que el oxígeno marcado se encuentra en... ¿En dónde se encontraría? Por favor, a ver. ¿Cuál sería la clave de ustedes? Se podría encontrar en el oxígeno, en el CO2, en el aire del ambiente de cultivo o en el almidón formado. ¿Dónde se encuentra? Entonces, ya, parece que justo van a tener el mismo, van a tener, a ver, por favor. Y entonces, lo que ocurre acá es simple, miren. Yo te había dicho que el producto sale H2O, más quién le tienes que agregar CO2 y más luz, ¿no? Claro, con todos combinados estos procesos, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener C6, H12, O6, que viene a ser la glucosa, más el oxígeno, ¿no? Claro, eso es lo que tú obtienes. Entonces, en esto se va a formar así, ya vas a tener esto, ¿no? Vas a formar, ¿qué cosa? La glucosa, ¿no? Vas a formar ahí la glucosa. Pero no te debes olvidar de algo. Profesor, entonces, ¿el oxígeno viene del CO2? No, no te olvides que se da la fotólisis del agua. Al darse la fotólisis del agua, ¿qué pasa acá? Acá lo que va a ocurrir es que el hidrógeno se va a formar, ¿qué cosa? La glucosa, y el oxígeno se va a liberar. Por lo tanto, el oxígeno que se forma acá y que es liberado al final, ¿de dónde proviene? Proviene del agua. Entonces, ¿dónde se encuentra el oxígeno que proviene del agua? ¿En el CO2? No. ¿El CO2 liberado? No, la planta no libera CO2, a menos que haga otro tipo de respiración, pero no en fotosíntesis. El aire del ambiente de cultivo, sí, porque la planta bota oxígeno, ¿no? Después de la fotosíntesis, ¿ves? ¿Y este oxígeno dónde proviene? Del agua. ¿Del almidón formado? No, porque el almidón formado se forma ¿dónde? Del hidrógeno, no del oxígeno. ¿Y quién está marcado? Está marcado del oxígeno. Entonces, este no sería.
Por lo tanto, la única clave, ¿quién sería? La B. Ya entonces. Bueno, muchachos, por favor, repasen, miren el video varias veces. Si es que yo sé que les apareció tranca el video. También las preguntas son trancas, entonces necesitan que aprendieran un nivel un poquito más alto, ¿ya? Entonces, es por su bien, entonces. Le va a venir en su examen fotosíntesis, repasen bien el capítulo anterior y este capítulo, repasen, 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 vuelvan a ver el video, hagan su resumen, todo, entonces, para que puedan sacar su 20. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.